Pues de las dos charlas anteriores en que hablábamos un poco de la introducción, los planteamientos generales y en parte de las futuras conclusiones en el nuevo trazado que proponemos alternativo al trazado del Ministerio en el AVE Pamplona-Vitoria. Pasamos ahora a detallar nuestras propuestas en una serie de lecciones, siete lecciones, en que veremos por tramos, este es el primer tramo, veremos de Pamplona, Zuasti, Echarren, en que iremos viendo un poco nuestro planteamiento. Fijaros que primero vamos a hablar un poquito de la propuesta del Ministerio que va desde Pamplona hasta prácticamente la Iza, Zuasti, porque el recorrido del proyecto de Pamplona a Y Vasca empieza un poquito al sur de Iza, es decir, el proyecto del paso entre Arazur y Llororbia está dentro del proyecto de Pamplona. Pero aún así no sabemos si cuando se acabe la estación los aves acabarán ahí o dejarán un trayecto sin acabar hasta Iza. No lo sabemos. Por eso, si aún estuviéramos a tiempo de mejorar en parte el trazado previsto por el Ministerio, pues por eso lo vamos a plantear ahora. Pero en esencia esta charla se va a dedicar al paso complejísimo por la Sierra de Osquía desde Zuasti hasta Irurzun, un poco haciendo la comparativa de las dos propuestas, la del Ministerio y la nuestra. Como veis, este es un plano muy bonito del IGN. Lo podéis encontrar, como he dicho, buscando en internet IGN comparador de mapas, y aquí podéis pinchar y ver el mapa. Este es 1.50.000 primera edición. Son mapas que en principio están fichados en el año 48, pero que estaban hechos sobre datos tomados antes de la Guerra Civil. Por eso son mapas muy, muy interesantes. Aquí, como veis, está ya la curva, está aún el Plaza Ola, lo veis por ahí, y la curva que va a desaparecer con el nuevo trazado del AVE. Pero quería mostraroslos para que veáis que siempre el ferrocarril ha tenido problemas en cruzar la Sierra de Osquía, que es la unión de sierras prepirenaicas, realmente de la Sierra de Andía, con todas las sierras del Prepirineo que están ya al norte de Pamplona. Es decir, que es una cordillera muy, muy importante. Por eso el ferrocarril tuvo muchos problemas. Fijaros como aquí, en Zuasti, como si tratase de dirigirse hacia Erice, que hubiera sido en cierta manera más lógico a este desfiladero, pero seguía una tradición de las vías romanas que decían que por aquí pasaba la vía de Burdeos a Astorga, es decir, la vía, en cierta manera, de la Galia hasta Galicia, y que pasaba por aquí. El ferrocarril parece como si de repente, pensado en ir por allí, hubiera cambiado de criterio y atravesó este precioso desfiladero. Realmente lo hizo muy bien, pero con unas curvas muy cerradas, algo que no podemos ya plantear hoy. Y sin embargo vemos como el Plazaola, unas cotas un poco más altas, fue, es cierto que también con curvas muy pequeñas, pero fue por el paso de Erice, que es un paso muy lógico para llegar hasta Irurzun. Lo que pasa es que el Plazaola desemboca un poco, como vemos, en la parte norte este de Irurzun, algo que ya no podemos plantear para el corredor del AVE. Como veis al final aquí, este viejo ferrocarril, el ferrocarril pasa por el desfiladero de Osquía y luego desciende para saltar el Araquil en este punto, luego lo vuelve a saltar, perdón, no salta el Araquil, salta el Arraún aquí, el Araquil aquí, y ya a partir de Charren se dirige por esta media meseta. Y en nuestra propuesta, lo vais a ver, vamos a intentar retomar el viejo trazado, que lo vamos a aprovechar en todo el recorrido del Valle de Araquil y de la Burunda, y también de la Llanada Alavesa, y que aquí cambiamos de criterio porque es imposible adaptar este recorrido a las curvas necesarias para el AVE. Fijaros que las curvas que se están tratando en un AVE hablan de radios de 6 kilómetros, estas son de menos de 2, aunque podemos descender hasta los 3 kilómetros 100, en que es permitida la velocidad hasta 350 kilómetros por hora con radios 5, es decir, nos estamos moviendo en ese margen, entre 300 y los 6-7 kilómetros. Y eso es imposible adaptar a esta, ni siquiera la curva de 300, luego os la dibujaré, ni siquiera es difícil adaptarse, muy difícil que pase por aquí con esas curvas, también muy difícil lograr suavizar estas curvas tan cerradas. Por eso hay que plantear otro recorrido alternativo, y es lo que os contaremos. Ahora queríamos hacer una pequeña introducción, aunque realmente no tenemos mucha confianza, porque como digo, esto forma parte del corredor anterior, del corredor de Pamplona, de Castejón o Zaragoza-Pamplona, podríamos llamarle,
Pero como no creemos que se haga ahora, aunque se acabe la estación, no creemos que dejen esto preparado eh, a la espera de crear el Correo de la Victoria, sino que creemos que parará la obra en un enlace con Landaven y en esta zona de la estación. Por eso creemos que aún estaríamos a tiempo de modificar algo este trazado. El trazado previsto por el Ministerio, no hemos podido acceder a sus planos 1.5000, que hubieran sido más detallados, pero bueno, hace cosas un tanto extrañas. Al no tener sitio entre la autovía y el río Arga, salta el río Elorz, luego salta el Arga y vuelve a saltarlo para enfilar a estos acantilados de Cizur, entre la depuradora y los acantilados. Nos preocupa tanto salto del Elorz y del Arga, y nos preocupa también el daño que puede hacer estos acantilados. Después, sin subir a estas cotas tan altas de 400, se dirigen a través de saltando la isla de Larga a estas grandes llanuras. Su intención es alejarse de los núcleos urbanos y tratar de llegar, en cierta manera, a apuntar ya hacia lo que él quiere, que es un poco la zona de Ariz, porque él ya está pensando en subir, cruzar el Valle de Araquil por las laderas norte de la Sierra de Andía. Creemos que es una decisión equivocada, pero esa decisión ya le está influyendo en parte en en cierta manera, el venirse tan al oeste con el trazado. Porque en el AVE los radios son tan enormes que cualquier pequeña modificación puede suponer ya un cambio muchos kilómetros atrás. En fin, él está previsto esto, como nos da pena que atraviese estas zonas vírgenes de cultivos, se va a enfilar por aquí, quizá aquí haya cortes en el terreno, porque es la aparición de este promontorio, y luego sube por las grandes llanuras de esta zona de Ororbia, de Iza. Nosotros lo que vamos a proponer, que lo mostramos ahora aquí, lo veremos en fotos, es que en vez de saltar y venirse hacia aquí, proponemos que el AVE no afecte a terrenos vírgenes o a terrenos agrícolas valiosos, sino que en cierta manera se sitúe sobre corredores ya conocidos o sobre zonas más urbanas o semiurbanas. Por eso, para no destruir este valle, planteamos que el AVE vaya por el borde de la factoría de Volkswagen, por esta meseta que está claro que va a ser para la expansión de Volkswagen. Así puede atender a la factoría y luego pasa al lado de la ronda, que hay sitio, ahora aquí ya hay naves industriales, pero hay mucho sitio para pasar, saltar sobre este nudo, que es uno de los puntos ciertamente complejos, y luego venir paralela a esta sierra de Iza, también por supuesto ocupando zonas agrícolas muy interesantes, para venir a dirigirse directamente hacia Zuasti. Como veis, aquí se parecen mucho ambos corredores. Quizá la gran diferencia está en que este va por zonas un tanto ya degradadas, de borde de suelo industrial, y este en cambio atraviesa zonas vírgenes. Os vamos a poner unas fotos para que veáis. Bueno, aquí tenemos el paso, ahí tenemos Barañain, y por aquí, por esta llanura, va a ir saltando el AVE, el río Elorz. Hubiera sido interesante que hubiera cabido el AVE entre la autovía y el río Arga, pero hay muy poco espacio, que siempre, si se intentase, solamente se podría lograr. El caso es que el AVE va a venir por aquí, nos da pena que afecte a esta maravillosa llanura virgen, por eso planteábamos, como veis, el AVE viene por aquí y realmente podríamos forzar el que pasase, viniese ligado a la autopista, a la autovía, para que aquí se dirigiese a los acantilados de Cizur. Nosotros lo que vamos a proponer es que pase por aquí, por el borde del Andaven. Aquí tenemos este punto. Realmente se podría estudiar más concienzudamente, incluso aprovechar en parte el recorrido del viejo tren para a partir de aquí ya dirigirnos hacia el oeste. El caso sería tratar de salvaguardar en todo lo posible estas zonas del río. El AVE va a saltar, a dirigirse hacia los acantilados, probablemente a esta orilla del río, la orilla derecha, acantilados que ya cortó en parte la autovía y ahí se dirige. ¿Veis? Va a enfilar por aquí. Y en el fondo se está alejando del núcleo urbano de Pamplona y está alterando zonas que, aunque está ya la variante, la ronda, pues como veis son zonas que da pena un poco que les llegue a afectar a ellas. Fijaros que va a intentar pasar por aquí, espero que no dañe demasiado estos acantilados, y luego va a saltar ya a zonas, como veis, muy vírgenes, muy inalteradas aún. ¿Veis? Este es el recorrido que va a hacer. Va a pasar por aquí. Aquí tenemos
una carretera, es decir, por aquí podríamos lograr, asumiendo que el AVE pasase por aquí, encima de esta carretera, así no tendría que dañar los acantilados, con lo cual, bueno, no es un mal punto para pasar, pero luego la pena es que atraviesa, sin subir estas cotas, atraviesa estas preciosas llanuras de cereal valiosísimas, vírgenes, para saltar cerca de la isla de Larga y dirigirse hacia este pequeño valle, donde aquí también suponemos que va a haber cortes de topografía. Él está tratando de alejarse de los núcleos y de pasar entre los núcleos, pero como veis afecta a zonas interesantes, zonas muy ricas. Aquí veis las zonas tan preciosas que van en parte a ser ocupadas. Y aquí está enfilando, en esta zona de aquí es donde el ave va a pasar, probablemente haya cortes en esa colina, porque va a subir por ese pequeño vallecito, por esta llanura. Él se dirige ya hacia el oeste, se aleja de Zuasti, porque está ya pensando en dirigirse a cruzar el Araquil. Ya lo vamos a ver en la zona de Perroz. Claro, estas son esas preciosas llanuras que el ave va a ocupar. Por eso estamos tratando de llevárnoslo siempre un poco hacia oriente, para no va a venir de allí y va a ir cruzando estas llanuras. Por eso nuestro planteamiento es traerlo un poquito más hacia el este, más hacia el núcleo urbano. Aquí veis por dónde trataríamos nosotros de llevarlo. Fijaros que aquí hay muchísimo espacio entre la ronda y el corredor, es decir, nosotros iríamos a la derecha de la ronda, visto desde el sur, pasaríamos por aquí, es decir, no afectaríamos a toda esta zona de Larga. Aquí tenemos un punto crítico, bueno, aquí tenemos una cota alta, esa cota alta nos permite que el ave pueda pasar por encima de este nudo y también del arroyo que viene de Juslapeña. Sabemos que es un punto delicado, aquí lo tenemos, pero podemos venir a una cota alta y saltar el nudo de la autovía. Creemos que es un punto que hay que estudiarlo, pero es viable. Como veis, estamos afectando a zonas ya más o menos urbanizadas, no vírgenes, y salvaguardando todas las llanuras agrícolas de la cuenca, en parte de la cuenca. Luego, sí que es verdad que vendríamos por aquí, por zonas agrícolas, dirigiéndonos hacia esa zona donde está ese almacén. Como veis, nos hemos acercado un poquito más al oeste, es decir, vendríamos por aquí, bordearíamos la zona de chatarra y venimos más cercanos a la cordillera, es decir, nos venimos más hacia el este, porque nos da pena partir por la mitad de estas llanuras. Y como veis, pasaríamos por aquí y nos dirigiríamos prácticamente por aquí, allá hacia el norte, hacia Zuasti. En ambos casos sí, se parten las llanuras. Y ahora vamos a empezar ya con lo que era nuestro tema, que es la propuesta del Ministerio en su inicio Pamplona y Vasca y nuestra propuesta alternativa. Esto ya lo vimos en las primeras lecciones, son los planos a escala 1:5000 para que todos lo sepáis, líneas rojas con el arranque de la línea en el borde exterior supone corte de la montaña. Para saber cuánto es el corte, pensar que a esta escala estas curvas de nivel van cada 5 metros y en el punto en que acaba el corte y empieza el relleno, que es la zona verde, que a veces es muy pequeño, otras veces es un poco más grande, en ese punto podemos saber la cota. Es decir, que en este recorrido, aquí como vemos hay un corte de esta pequeña meseta donde el ave va en trinchera, aquí hay otro pequeño corte, otro, rellenos en el fondo de valles, aquí hay un relleno un poco más alto, como veis casi de por unos 6-7 metros en este relleno, pero aquí fijaros el corte de esta sierra, de esta pequeña sierra llamada el Alto, es tremendo porque fijaros, desde aquí son 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros. Es decir, queda destrozada esta pequeñita sierra. Queda destrozado, por tanto, hay que ser sincero, a mí la ingeniería que ha hecho este proyecto me parece muy respetable, es una ingeniería de enorme prestigio, pero las cosas son como son. Hay que decir que realmente el valle, en la zona de Aldaba, de Iza, de Ariz, pues de Aldaz va a quedar realmente muy tocado. No sabemos por qué aquí no se planteó un túnel, porque no, podía haber sido perfectamente viable. Es más, aún es posible hacerlo. Fijaros, por tanto, aquí esta es la
la llanura hacia la que se va a dirigir el AVE y nosotros proponemos venir a buscar esta línea. Sabemos que este es suelo urbanizable, pero está sin desarrollar, con lo cual aún es posible venir a encontrar esta línea para afectar lo menos posible a la cordillera. Por aquí va a pasar el AVE. Esta es la cordillera que va a cortar, la que hemos visto en los planos. Los planos están girados respecto al norte y luego se enfila entre Aldaz y Ariz. Pero va muy bajo, va a cotas muy bajas el AVE y aquí la trinchera es enorme, es una gran trinchera. A haceros una idea que pasa por debajo de la carretera de Ariz a Aldaz. Y aunque se ha introducido en un punto donde no hay encinares, sin embargo, pues el destrozo del valle y sobre todo por el corte de esta pequeña sierra, pues es tremendo. Aquí veis, el AVE se dirige hacia esta sierra para entrar ahí en túnel. Y viene de esta otra, es decir, esta es la sierra que va a cortar por la mitad. Y aquí la tenemos. Vemos el punto exacto en que la corta, pero aquí va a quedar un foso tremendo, terrible. El paisaje va a quedar totalmente alterado, hay que decirlo como es. Va a entrar hacia aquí y va a aparecer en el otro extremo de esta sierra de Zabalgaña, creo que se llama. Fijaros que él va a intentar entrar en esta zona en que no hay encinares, pero va tan bajo, que realmente crea una trinchera tremenda. Para aparecer al otro lado, justo aquí, y dirigirse directamente también a cotas muy bajas. Fijaros que, para saber a qué cota va, fijaros que afecta al ferrocarril, es decir, va muy bajo, pero afecta en altura al ferrocarril, y este ferrocarril lo desvían, hacen un corte de la montaña, que aquí va a ser muy dañino, y aparte es dañino para la propia línea, porque añadirle una curva a un ferrocarril, que en principio está pensado como ferrocarril de mercancías, que tiene que ser un buen ferrocarril, pues es muy dañino. Y luego, sobre todo, nos duele cómo entra en la Sierra de Osquía sin ningún, por así decir, respeto a alguien que puede decir, no es el corte más limpio que se puede hacer, sí, pero entrar casi en su corazón para nosotros es como una profanación. Creo que es mejor tratar de irse a los bordes, de dialogar con los bordes de la sierra, no afectarle a su corazón. Aquí lo tenemos. Este es el cruce de la Sierra de Zabalgaña al este de Ariz, este era el corte que habíamos visto. Fijaros la trinchera tan tremenda que se produce aquí. Este paso superior, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 22 metros de trinchera. Aquí es el ferrocarril antiguo desviado y aquí, fijaros, también va tan bajo que también esta carretera de Ochovi a Tondo también pasa por debajo. Fijaros, el corte empieza desde aquí, donde acaba la línea verde, sería la cota 0, por así decir, 5, 10, 15, 20, 25 metros de corte en esta trinchera. Es decir, realmente la sierra de Osquía queda muy alterada. Aquí lo tenemos más detalladamente. Bueno, esta es la Sierra de Zabalgaña y el AVE va a aparecer por cotas muy bajas pasando por aquí. Y se enfila contra Osquía. Toda esta zona quedaría cortada por esa trinchera que pasa bajo la carretera. Esta sería un poco la zona en que va a entrar el AVE. ¿Veis? Está alejado de Ochovi y cruza en perpendicular. Y luego va a aparecer, realmente está hecho con intención de no dañar, por supuesto, de dañar lo menos posible, va a aparecer en esta pequeña vaguada que hay aquí, pero el problema es que rompe estas colinas de Roz, va por las cumbres de estas montañas tan singulares que tiene el Roz y sobre todo choca contra este tremendo espolón, cortándolo, transformándolo en una cantera del Carrascal prácticamente. Aquí es brutal la destrucción, brutal. ¿Por qué? Porque él se está dirigiendo a saltar el Araquil por aquí y dirigirse aquí para pasar a esta llanura. Es decir, él ya ha decidido que va a ir al norte de la ladera de Andía, a media ladera, muy alejado del valle. Es una decisión que creemos que es muy equivocada porque va a suponer la destrucción de toda esa ladera, aparte de ir a cotas demasiado altas, en nuestra opinión, respecto a lo que era el viejo trazado. Pero bueno, como veis, casi esta línea nos marcaría el trazado del AVE. Aquí tenemos cómo cruza la Sierra de Osquías con radios muy amplios.
aparece aquí en estas bocas y aquí rompe, por desgracia, las cumbres de estos pequeñitos cerros tan singulares. Y aquí se produce la gran destrucción de todas las laderas del Monte de Roz. Fijaros, aquí la destrucción, lo hemos dicho antes, casi de 45 metros de corte, es convertir Roz y su valle en un cantera del Carrascal. Y sin embargo, habría habido posibilidades de haber llevado un poco más al sur la línea para no haber producido este corte. Sí que es cierto que en ese caso también el corte se produciría aquí. Es muy problemático, pero nos da la impresión que eso no está bien resuelto. Fijaros que este espolón tan bonito va a quedar absolutamente destrozado. Hay que decir las cosas como son. Y nos gustaría que el proyecto hubiera sido un proyecto respetuoso. Toda esta ladera va a quedar arrasada por el corte en 45 metros. Hoy sería un edificio de 15 plantas aquí. ¿Por qué? Porque se dirige a saltar hacia allí, va a enfilar allí. En túnel va a saltar el Araquil y va a enfilar allá arriba. ¿Veis? En Urrizola. Salta por aquí y entra por aquí y va a salir, atraviesa este pequeño desfiladero y aparece aquí, ya casi en la llanura. Aquí lo tenemos, ¿veis? Está cambiado el norte, pero bueno. Este es el gran corte que decimos que es realmente muy doloroso. Salta una boca de túnel, un salto en este pequeño valle y luego ya pasa a la llanura con un gran relleno. Fijaros que es un relleno importante. Aquí y ya va, como veis, va entre la ladera y la llanura. Aquí lo tenemos más cerca. Fijaros que ha saltado el Araquil aquí por vez primera. Este es ahí se vería por dónde viene. El ave va a trastocar, viene de allá, de donde está aquel corte, rompe estas cumbres y luego viene por esta ladera con un corte tremendo aquí. Fijaros que pena va. Y luego salta y se enfila aquí. Aquí quizá lo vamos a notar menos, en esta boca de túnel. Va a estar aquí. Luego pasa, salta sobre el riachuelo y ya salta, por así decir, podemos decir, salta ya aquí al Valle del Araquil. Es decir, la entrada es así, es tangente a esta pequeña sierra. Por supuesto que Urrizola queda afectado por el paso de esa gran infraestructura. Luego él viene paralelo casi a esta carretera, a una cota, más o menos la carretera pasa por encima, pero como veis, viene una cota bastante alta, porque ha saltado el Araquil a una cota bastante alta. Él aparecería de aquí y seguiría por aquí. Este sería el borde, el límite de la actuación. Es decir, él iría por aquí, por este punto intermedio entre la llanura y Eso es. Y aquí os voy a plantear nuestra propuesta. Aquí os he contado antes la indecisión del viejo ferrocarril, la decisión, aparece ya que todo apuntaba hacia Erice y al final toman la decisión de saltar por aquí para luego girar y saltar el Araquil desde estas cotas altas al sur de Irurzu. Él lo hizo, saltó el Araquil en este punto, luego se tuvo que volverlo a saltar aquí. Es un sitio fascinante, es un sitio precioso, con estas grandes curvas. Fijaros el trazado tan cerrado, la curva tan cerrada que tuvo que hacer aquí, que si quisiéramos adaptarla a altas prestaciones, a 220, 200, tendríamos que venir por aquí, se puede adaptar, esta ya no, esta si queremos adaptarla, lo veremos en los planos, romperíamos, cortaríamos esta pequeña montañita, es muy difícil, habría que hacer un pequeño túnel aquí, es muy difícil adaptar aquí el ferrocarril antiguo a velocidades de 200 para mercancías, que es lo que debe ser. Entonces, como veis, tenemos un punto crítico que es atravesar esta sierra. Como no queremos atravesarla en su propio corazón, vamos a tratar de atravesarla por donde la atravesó la historia, es decir, por donde fue el Plazaola, y por este punto en que la sierra casi baja, como veis, deja un gran paso, como lo demuestran las carreteras, la autopista y la autovía. Aquí tenéis nuestra propuesta que la contamos ya en la primera lección. Fijaros, aquí estamos, vamos a querer saltar sobre el viejo ferrocarril. Queremos que el ferrocarril antiguo esté a nuestra derecha porque así atiende al andavén. Y en este punto en que él baja, nosotros podemos pasar sobre él
El pasar un ferrocarril sobre otro no es problema. Pensar que la pendiente queremos que sea entre un 12 y un 15 suelen ser los AVEs, pero para mercancías es bueno que no superen un 12 por mil, que supone que en un kilómetro podemos subir 12 metros. Pensar que para pasar sobre este ferrocarril viejo bastaría una cota de 6 metros, es decir, que en 500 metros ya hemos podido tener cota para saltar. Entonces aquí se nos plantea, lo hemos contado en la primera lección, igual es un poco repetitivo, se nos plantean realmente tres opciones. Una va a ser enfilar por el desfiladero de Erice, afectando a la autopista y a la carretera, con pequeños túneles aparecer aquí, entre la autopista y la carretera, en zonas que están ya muy alteradas, para, a partir de aquí, una posibilidad es o seguir en paralelo al Plazaola y abocar a un túnel al pie de Aizcorbe, en un túnel que nos llevaría a atravesar esta sierra y aparecer al sur de Irurzun, en la zona industrial, para saltando sobre la autopista, saltar luego sobre el Araquil y enlazar en Echarren. Es un recorrido muy limpio, pero hay un gran túnel que quisiéramos evitar. Y después nos da miedo afectar a estos bosques que están frente a Izcorbe, frente a Gulina, Sarasate. Entonces, bueno, luego hay otra posibilidad que es que en vez de enfilar en paralelo al Plazaola, tratar de seguir la autopista. Sería enfilar hacia la izquierda, cruzar bajo la autopista en un túnel atravesando este espolón, aparecer en esta pequeña vaguada donde hay esa explotación ganadera, volver a tener un pequeño túnel que apareceríamos en un punto de Fuente la Vieja, y aquí, pasando por detrás del cementerio de Izurdiaga, venir pegados a la autopista para saltar sobre el ferrocarril y enlazar con la vieja línea. Esta creemos que es la solución mejor para la propuesta del paso. Dos pequeños túneles, no se afecta a ningún núcleo, sería la mejor solución. Tiene problemas como son la afección a esta zona de la autopista o de la carretera nacional. Y hay otra posibilidad que sería enfilar aquí a un punto donde parece que hubo una vieja cantera, al oeste de Erice, y de aquí en túnel, o bien aparecer ya aquí, en la zona de este arroyo, ya pegados a la autopista, y venir a través de este pequeño túnel pegados todo el tiempo a la autopista. Es una solución más limpia porque no pasamos al valle de Gulina, no pasamos realmente frente a Sarasate, nos ahorramos estas apariciones bajo la autopista en dos puntos, pero exige venir aquí a este pequeño túnel que atravesaríamos aquí. Como veis, hay varias opciones. Aquí también os quería mostrar las posibilidades que tenía el viejo ferrocarril de adaptar a velocidades más altas. Aquí, por ejemplo, tenemos radio 3, perfecto, ya para 220 km por hora, pero sin embargo aquí no podemos adaptarlo porque afecta a esta colina y no merece la pena, como tampoco aquí. Es decir, hay momentos, igualmente aquí adaptar a radio 2,5, pues al final está muy difícil porque esto está ya muy urbanizado. Es decir, que no pasa nada porque este corredor sea un corredor de gran velocidad de 220 km y que en este paso reduzca su velocidad, asumiendo que está cruzando el Prepirineo, que no es ninguna tontería. Aquí tenemos este plano, una segunda versión del plano, con los trayectos ya dibujados más claramente. Como veis, hay todas las opciones que son las que llamamos opción túnel de Irurzun, opción Aizcorbe, y las opciones de autopista, con la duda de si se enfila bajo la carretera nacional o bajo la autopista en el paso de Erice, o si se enfila por el túnel. O sea, al final tenemos esas tres opciones. Y aquí hay otra dibujada que es tratar de no afectar a la ladera de Roth, sino tratar de llevar la línea un poquito más abajo, que luego afecta un poquito también a Urrizola, pero bueno. Aquí tenéis este primer dibujo donde, como veis, pasamos de Zuasti. Aquí vendríamos la nueva línea a la izquierda de Zuasti, entre Aldaba y Zuasti. Esta es la posibilidad de que existe con radio 3, es decir, habría habido esta posibilidad para un corredor de alta velocidad, pero aquí ya no, y tampoco ya en el paso de Araquil. Otra posibilidad sería salvar Zabalgaña y desde aquí enfilar al túnel previsto por el corredor del Ministerio. Es otra posibilidad, para no dañar ni Olza, ni Orderiz, ni Ariz, ni Aldaz, que sería otro tema donde veis con radio 5 podemos entrar al túnel casi al lado de donde entra el Ministerio. Aquí tenemos el otro túnel que nosotros proponemos al oeste de
Erice o las posibilidades de entrar bajo la autopista o bajo la carretera nacional. Aquí os hemos mostrado ya, porque en estos planos 5000 desaparece el trazado del viejo ferrocarril, no se ve, por eso tenemos que recurrir a nuestros planos. Pero bueno, así que aquí sí que se ve el que hemos visto antes, y aquí vendría nuestra línea con radio 6, es decir, una línea a gran velocidad que aprovecharía a partir de Zuasti la vieja línea. Como veis, no se altera ni esta cordillera ni esta llanura, sino que en cierta manera vamos con el corredor actual. Y aquí vuelve a aparecer, lo que pasa es que no se ve nuestra línea en Zuasti, pero bueno, para que vierais la R3. Es decir, nosotros vendríamos por aquí aprovechando este corredor, ajustando las curvas, que algunas son muy abiertas, pero un radio 5, un radio 6 nos exige pequeños ajustes. En algún momento dado saltaríamos sobre la vieja línea del ferrocarril, que aquí ya está bajando, como veis. Y aquí tenemos cotas altas. Sería muy sencillo pasar sobre la línea. Esta es la vieja línea, entonces nosotros habríamos pasado o bien por debajo o por encima para pasar a su derecha. Y nosotros pasaríamos ya por aquí y enlazaríamos por ahí. Nos alejaríamos ya de la curva de esta línea. Ahí vemos dónde va la línea. Y aquí, fijaros, enlazaríamos ya, empezar a entrar bajo la autopista por estos puntos o enfilar hacia la carretera nacional. Es decir, nosotros enfilaríamos aquí. Hay una posibilidad que es entrar aquí y atravesar en túnel este pequeño promontorio para ya girar, porque las curvas que exige las grandes velocidades son muy amplias, no podemos girar. O la otra es, lo hemos intentado, que es meternos bajo la carretera nacional, que hay sitio para con un túnel falso, pero nos obliga, nos hace muy difícil girar. Parece que es siempre mejor tratar de entrar por aquí, más a la derecha. O bien entrar aquí, a este punto de aquí, donde se ve que hubo como una especie de cantera para pasar. Sí que nos van a decir en Erice que ellos ya ven el ferrocarril aquí, que ahora van a ver una línea aquí. Es realmente la única pega que tendría esta entrada. Y si no, entramos afectando a la autopista. Y no pasa nada por afectar a la autopista. Ella al fin y al cabo ocupó el paso del Plaza Ola. Aquí, como veis, se ve ya más cerca los problemas que tenemos. Problemas lógicos, pues estamos atravesando una gran cordillera. Aquí, como veis, es esta línea. Nos hemos metido bajo la autopista y podemos volver a aparecer aquí entre la autopista y la carretera. Entramos de nuevo bajo ella para pasar aquí y salir ya hacia el valle del Araquil. O la otra es seguir entre la carretera y la autopista, que hay sitio, pasar donde la zona de las ventas y enchufar, atravesar el túnel en esta zona de Zaldúa, enfrente al sur de Aizcorbe, o bien incluso seguir un poco más arriba, luego lo veremos, hasta casi el pie de Aizcorbe. Como veis, no seguimos el Plaza Ola porque se afectaría demasiado a Sarasate, sino que venimos en esta ladera que ya está muy alterada. Ahora lo vamos a ver. ¿Veis? Aquí está la posibilidad de entrar bajo la autopista o bajo la carretera nacional por estos puntos que, como veis, ya están muy alterados. Esta sería una posibilidad, enchufar, ir a un túnel para atravesar esa pequeña sierra y tener sitio para girar. O la otra sería seguir este trayecto de la nacional, es decir, venir aquí en un túnel falso para girar allí al final. Esta sería una posibilidad, haber entrado de aquí, ¿veis? Haber entrado por aquí para que nos dé tiempo a girar hacia ahí, al norte de esa cordillera. O la otra sería venir por la carretera nacional. Es una pena que esté ahí el ayuntamiento y otra gran casa, porque si no hubiera sido un sitio perfecto haber entrado entre la autopista y la nacional para girar. Pero bueno, este es el paso de Erice. Como veis, tiene muchísimas posibilidades. Por supuesto, esto hay que estudiarlo mejor, pero es un paso que la propia geografía nos lo está marcando. Seríamos muy ingenuos si no tratásemos de aprovecharlo. Y el otro sería, como veis, ese punto de ahí, donde el tren que está ya viniendo por aquí, sin más se desviaría y cruzaría ahí. Aquí es donde vemos la Sierra de Zabalgaña y donde va el ferrocarril. Nosotros habríamos seguido por aquí. Por aquí estaríamos entrando nosotros en túnel, como es una zona un tanto alterada.
no, no iríamos tan bajos como el proyecto del Ministerio, si iríamos a cotas más altas, porque esta carretera no pasa nada por pasar bajo el ferrocarril, en vez de pasar por encima y hundir tanto el ferrocarril. No nos preocupan las cotas altas, tenemos sitio para bajar suficientemente, tenemos recorrido. ¿Veis? Este sería el punto de entrada. También se podría variar, pero no queremos afectar a los núcleos. Y este sería el otro. Y apareceríamos, ahora vamos a ver, aparecemos aquí, hay un punto donde está la gasolinera. Aquí hay un punto que ha sido ya muy transformado, muy alterado. Sería perfecto poder aparecer aquí. Fijaros que aquí hay espacio entre la Nacional y la autopista. Hay espacio perfecto para un corredor AVE. El problema es que nos necesitaríamos un radio de 2,5 y eso es poco. Porque luego sería perfecto venir por aquí en que nadie lo vería. Prácticamente el AVE iría entre la Nacional y la autopista sin que nadie se fijase. Pero esto, como veis, hay que estudiarlo con planos mejores. Pero es perfectamente viable. ¿Veis? Por aquí estaríamos pasando entre la autopista y la carretera nacional. Fijaros que es un paso, apareciendo ya quizás por aquí, es un paso magnífico en que la propia sierra ha descendido para dejarnos pasar. En principio estuve estudiando aparecer aquí, pero se altera demasiado el paisaje de Sarasate. Por eso he preferido aparecer aquí. En caso de que no hiciéramos el túnel de Erice, apareceríamos aquí para luego o seguir por aquí tras las ventas para enfilar el túnel de Irurzun o bien introducirnos bajo la autopista de nuevo para aparecer aquí, que es la otra posibilidad. Es decir, es un recorrido, como veis, con radios muy amplios que podríamos hacerlo. Aquí lo tenéis. Sería esta entrada para venir aquí y volver a entrar aquí. Al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos este túnel y este otro túnel y el túnel de Fuente Vieja, que es un túnel pequeño. Quizá es el momento de decirlo, nosotros tendríamos aquí 2 kilómetros 900 metros con la suma de los 3 túneles, 1, 2, 3. Incluso asumiendo este túnel desde aquí, en vez de estos dos, este túnel equivaldría un poco a la suma de esos dos. Y sin embargo, la propuesta del Ministerio en esta zona tiene 3 kilómetros 440 metros de túneles, es decir, que estaríamos por debajo de la cifra del Ministerio en cuanto a túneles. Esta para mí es la mejor solución. Es quizá la más compleja porque, como veis, tiene varios radios, siempre en radio 3, o sea, para grandes velocidades, pero es verdad que es menos limpia que las que atraviesan las montañas, ¿no? Como ha hecho el proyecto del Ministerio. Es menos limpia, pero a la vez respeta muchísimo más la naturaleza, los núcleos. Fijaros, por aquí aparecería nuestro AVE. Como veis, es una zona ya muy alterada. Y aparecería nuestro túnel, que no afecta para nada ni a Sarasate ni a la gasolinera, entre la autopista y la carretera nacional. Es un punto perfecto. Aquí sí que efectivamente habría algún corte en esta ladera y el AVE vendría aquí, entre la carretera. Vendría por aquí, en esta franja, para acabar o bien entrando aquí, para aparecer aquí, en la zona de la salida, o bien, si seguíamos hacia el túnel de Irurzun, saltar tras las ventas. Mi opción preferida es esta porque no alteramos para nada esos bosques, atacamos la autopista en una zona ya muy alterada, fijaos los cortes que hizo aquí la autopista, aparecemos aquí simplemente en este pequeño valle, en un tramo muy pequeñito, yo creo que es la mejor opción. Aquí visto desde Sarasate, desde el cementerio de Sarasate, el ferrocarril iría por ahí, por esa ladera, un poquito más bajo que la autopista, porque va a meterse. Mirar que, fijaros, esta foto está hecha desde el antiguo trazado del Plazaola, la está hecho la Fundación de Ferrocarriles. Ahí iría nuestro ferrocarril, es decir, Sarasate no notaría su paso apenas. Aprovechamos este corredor que queda entre la autopista y la carretera nacional. Porque si quisiéramos seguir hacia Aizkorbe, es decir, hacia el túnel de Irurzun, en algún momento saltaríamos quizá la carretera, quizá allí donde está el cartel, para seguir el recorrido del Plazaola o embocar en túnel ahí en la zona de las ventas. Es decir, podríamos saltar aquí y por ahí va el Plazaola, que lo veis. Pero yo creo que es mejor meternos aquí bajo la autopista, porque si no vamos a afectar a este valle de Aizkorbe y realmente nos da pena. Nos da pena, aunque el Plazaola vino por aquí. Ahí tenéis su recorrido y ahí tenía un túnel.
es otra solución. Depende mucho también en dónde queramos la salida de Irurzun. Pero al final, esta opción, que era como la más inmediata, la de radios mejores, la he considerado quizá en tercer lugar. ¿Veis? Allí va el Plazaola y aquí ya se metía en un pequeño túnel. Aquí lo tenéis, ¿veis? Plazaola venía por aquí y al pie de Izcorbe se metía en un pequeño túnel para aparecer al norte de Irurzun, al este de Irurzun. Y aquí, como veis, tenemos esas posibilidades, o bien seguir el Plazaola, habiendo saltado aquí la carretera nacional, entrar en una boca de túnel para salir aquí en Irurzun al sur del polígono industrial. Cualquiera de estas bocas, o bien venir por detrás de las ventas a cota un poco más alta y enfilar aquí. Aquí tenemos el problema del descenso, porque esta es una cota alta, ya veis, 590, 600, en algún momento, 550, perdón, y aquí en cambio está muy bajo el Araquil, fijaros, 440, entonces son casi ciento y pico metros. Y el AVE no es bueno, puede bajar el de pasajeros, puede ir a pendientes del 15 por mil, es decir, en 2 kilómetros habríamos bajado 30 metros. Pero para mercancías, si es que se usa para mercancías, no queremos pasar del 12. Otra posibilidad es que mercancías siga por la línea antigua, que es lo lógico, con lo cual podríamos ir a pendientes del 15 por mil. Y aquí tenemos, lo he puesto en más porque aquí aparecería, este es el que hemos visto, el túnel de Osquía, la destrucción que hace Nerroz, y aquí aparecería nuestra línea, o bien el túnel de Erice, que sería esta línea, con radios 5, radios muy amplios, o bien venir más pegado a la autopista con el pequeño túnel, esta zona del desvío de la salida de la autopista y la entrada al siguiente túnel, que está la opción, por así decir, menos dañina de túneles más cortos de radio 3. Aquí ya nos habríamos metido bajo la autopista, y la autopista, como veis, en fila esta difícil topografía. Y aquí estaríamos pasando, a ver cómo lo vemos, esta es la explotación ganadera que había, apareceríamos en esas cotas bajas, no lo veríamos desde aquí, porque habíamos atravesado desde allí, apareceríamos aquí a cotas bajas, por aquí, prácticamente pasaríamos por aquí, pegados a la autopista, saldríamos, como veis, aquí, y aquí volveríamos a entrar en túnel. Es decir, la afección es mínima, incluso no queremos afectar a esta explotación ganadera. Creemos, y como es, nos habríamos metido aquí, poco antes, y este sería el segundo túnel, después del túnel de Erice en la autopista, segundo túnel, tercer túnel, un pequeño túnel aquí, en la Fuente Vieja. Aquí es Fuente Vieja, aquí apareceríamos ligados muy en paralelo a la autopista, es decir, apareceríamos de aquí. Nuestra intención es pasar entre el cementerio y la autopista, aunque quizá esto habría que estudiarlo mejor. Y luego no nos importa afectar esta carretera que realmente ha destrozado el paisaje, esta carretera que se ha hecho para saltar el ferrocarril, como ya ha alterado tantísimo esto, pues es el punto ideal para pasar con el AVE. Luego ya resolveríamos el paso del ferrocarril con una carretera, que es un problema menor. Y aquí además al pasar hay una construcción abandonada y justo pasaríamos por allí y saltaríamos sobre el viejo ferrocarril. Es decir, fijaros que es una solución un tanto compleja porque vamos a radios 3, pero creemos que sería la solución mejor. Izurdiaga apenas lo notaría porque vamos en una zona que ya le han alterado, iríamos pegados a la autopista. Y aquí descenderíamos a Fuente Vieja a invocar aquí el pequeño túnel. Creemos que es la mejor solución y vamos a radios asumibles. Fijaros los radios que tenemos. Aquí radio 3, 300, aquí tenemos radio 4, radio 3, perfectamente. Y aquí, si queremos aparecer en el túnel de Erice, podemos ir a radio 6, pero creo que no es necesario. Aquí tenemos radio 3. Es decir, la solución más adaptada nos obliga a radios 3 y no pasa nada. Aquí el AVE reduciría un poco su velocidad, pero es que está cruzando la cordillera. Aquí lo tenemos dibujado un poquito. ¿Veis? Aquí está el cementerio. Pasaríamos entre el cementerio y la autopista, saltaríamos al viejo ferrocarril y nos dirigiríamos hacia Echarren para enlazar con el viejo trazado. Aquí está la posibilidad de que el tren antiguo recupere radios mejores para gran velocidad, pero como veis está complicado por las construcciones que hay allí y en fin, bueno, no pasa nada porque un tren de mercancías ajuste sus velocidades en el paso de Osquía. Aquí os muestro por dónde pasaríamos. Parece que no hay sitio, pero realmente este corredor es un corredor muy sencillo, de 2 líneas. Podemos ir a 11 metros, de entre 11 y 14 metros.
El proyecto del ministerio iba a 14,5, pero quizás porque está pensando en un corredor de altas prestaciones, en que mercancías y aves se tienen que alejar, porque si no el ave a tanta velocidad desplaza la carga de mercancías. Por eso alejan los ejes entre vías. Si fuese solo de pasajeros, no existe ese problema. Podemos ir a distancias de 4 metros entre vías. Es decir, tenemos sitio para pasar. Parece que no, pero es asombroso. Hay sitio para pasar y no dañar en absoluto el paisaje de esta zona. Iríamos por ahí, por esa cota que va subiendo a cotas altas. Aquí tenemos lo que ha destrozado esta carreterita. Nosotros aprovecharíamos prácticamente esta carretera, es decir, no alteraríamos para nada el paisaje. Sí que habría que hacer una nueva solución para el salto del ferrocarril, que ya no sería un ferrocarril tan importante porque ya tendríamos el AVE hecho aquí. Aquí sí que tenemos poco sitio para pasar, pero hay una construcción ahí abandonada y pasaríamos por aquí con el AVE que viene alto porque va a saltar sobre la vieja línea, es decir, aquí tenemos el sitio perfecto para pasar. Aquí lo tenemos. Es el punto en que más nos obliga el radio, pero bueno, Radio 3 lo admite. Saltamos sobre el ferrocarril, sobre el río Larraún y luego vamos hacia Echarren. ¿Veis? Este es el punto. ¿Veis? Radio 4, Radio 3. ¿Por qué saltamos sobre el ferrocarril? Porque queremos que el ferrocarril antiguo esté siempre al norte. Es el que mejor nos conviene para el paso de Guardia-Araquil, para el paso de Alsasua. Por eso el nuevo corredor lo colocamos siempre al sur de él. Sobre todo aquí también, así no afectamos al río Araquil, que aquí pasa muy rozando y tenemos sitio. Por supuesto, habría que ensanchar un poquito los pasos bajo la autopista, hacer aquí un nuevo puente, porque aquí es donde saltamos el Araquil, por vez primera. Fijaros qué salto tan sencillo aquí, a cotas ya bajas, aquí estamos 440, mientras que este salto del ministerio necesitaba no solo destrozar esta ladera, sino también un gran viaducto. Y estamos yendo a soluciones muy sencillas. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un viejo corredor. ¿Veis aquí? Con esta solución evitamos, en las otras soluciones del túnel de Irurzun teníamos que pasar por aquí y saltar la autopista en un punto delicado, porque es el punto en que se bifurca, para enfilar el viejo corredor. En cambio, si venimos por aquí, no tenemos problemas, saltamos sobre él y enseguida nos enlazamos con él para pasar bajo la autopista. Esto es un punto muy importante porque, como veis, no afectamos apenas al valle, no afectamos apenas a Irurzun y solo forzamos esta situación. En caso de que esto viéramos que es complejo, existe la posibilidad también de embocar por aquí, pero bueno, creemos que esto se podría llegar a resolver bien. Este es el paso por donde en la solución del túnel a partir de Izcorbe apareceríamos con un corredor que saltaría sobre la autopista y sobre el río vendría por aquí. Esto os puede asustar, pero esto es absolutamente normal en trazados AVE y embocaríamos aquí la montaña. El problema es que esta solución del túnel de Irurzun nos exige un viaducto que salta la autopista y eso ya es más complejo. Podríamos intentar pasar bajo ella, pero realmente tenemos cotas muy bajas ya. No nos da para... Esta es otra posibilidad, es haber invocado en vez de por ahí, haber invocado por aquí y venir. Pero eso no nos evita saltar la autopista, que hay que saltarla. Mientras que en esta otra solución, como veis, no afectamos a la autopista. Y aquí ya llegamos al final de la solución, que es el final de esta charla. Fijaros, aquí desde este punto en que habíamos saltado el Araquil, el ferrocarril del nuevo trazado del ministerio va con rellenos, va cortando los promontorios que van apareciendo aquí, mientras que nosotros vendríamos aquí con radios 6, radios muy amplios, al sur de Echarren. Aquí trataríamos esta zona. Fijaros como aquí el Araquil se ve que antiguamente vino más adentro, pero sin ningún problema, y ya seguimos perfectamente con el corredor del Araquil. Bueno, aquí tenemos este enlace. Para luego aquí quería mostraros de Echarren, aquí se adapta perfectamente a nuevos radios sin afectar en absoluto al pueblo para seguir ya en esta maravillosa recta que tampoco afecta a Villanueva. Tenemos aquí la vieja gasolinera, tenemos mucho sitio para pasar y aquí tenemos el paso del ferrocarril al lado de esta carretera que luego, como veis,
No hay ningún problema en ampliar el ferrocarril aquí en 11, 14 metros. Ningún problema. También siempre es posible desviar esta línea un poquito hacia aquí y ocupar el eje, por así decir, de la vieja línea para las líneas AVE y crear la nueva línea de ancho nacional, de ancho mixto. Como veis, ningún problema para ampliar este corredor. Ese Charren tiene mucho sitio entre él y el ferrocarril. Y aquí lo que no queremos es tocar como veis aquí el río está comiéndose un poco el punto de paso del ferrocarril. Por aquí pasaría nuestro corredor y enfilaría ya las grandes rectas en las lecciones que ahora vamos a tratar. Muchas gracias.